Dime. Las fotos. Pues compártelas tú si quieres, Consuelo, compártelas, ¿vale? Venga, genial. Después, sea al final. Sí. Buenos días, soy Norma Falconi, de Cindy Hogar y de Papeles para Todos y Todas. Y bueno. Lo que tú quieras, presentación libre, Norma. Si llegaste hasta ahí, perfecto. Ya, bueno. Venimos trabajando hace mucho tiempo, 10 años ya con el sindicato, como otra forma de construir organizaciones de base en donde las trabajadoras migrantes podamos ser las interlocutoras directas. ¿Qué boicot? No, eso no es alguien. Vamos a Amanda. Decirle que Amanda tiene activado el email. No sé. Y no. Ah, vale, está. Ahí. Dale. Bueno. Un sindicato. Ahí sí. Ahora. Que estamos construyendo un sindicato diferente, porque el nuestro es horizontal, que es muy difícil esta construcción, pero que nos las merecemos porque creemos que un sindicato de base tiene que tener como objetivo fundamental que sean las propias trabajadoras del hogar las que sean las interlocutoras directas con la administración, con los políticos, para discutir, analizar sus demandas y que estas sean cumplidas. Gracias, Norma. ¿Qué crees que se las pongan un segundo más que foto? Si queréis que empecemos, para no se os haga tarde tampoco a vosotras. Yo creo que sí, que ya podemos empezar. Si está Consuelo, ya por nosotras iría muy bien. Perfecto. Llegó Nirmala, que también se va a presentar, que es la última de las compañeras que iba a llegar, y arrancamos. Nirmala. Estupendo. Decir nuestro nombre y hace cuánto tiempo estamos acá. Allá adelante. Acá. Para que te grabe. Por favor. Por favor. Hi, Nirmala. How are you? Hello, I am fine, and you? La grande me ha salido joven. Hello, Hello. I am fine, and you? Very good at the office today. And you? How about you? Good? Yeah, Could you please introduce yourself, Nirmala? yeah. So, where are you from? I am from Nepal. Since 2016, I am coming here. Okay. Okay. Very good, Nirmala. Thank you. I hope you're going to enjoy the training. Yeah. Thank you. Thank you so much. Goodbye. Have a good day. You too. Muy bien, Lisette, pues si queréis empezamos, arrancamos, ¿vale? Súper. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Un segundo, Frank, que voy a dar una indicación. Voy a dejar el micrófono apagado. La que quiera hablar, decir algo, lo que sea, viene hasta acá y activamos el micrófono. Vale, por cosa de ruido. Solo pues para que veamos mejor la pantalla, nos podemos correr un poco. No, se pueden correr donde quieran. Si necesitan correr, córranse. Sí. O sea, es que estamos muy de donde quieran. Si nos tiramos un poquitito para allá, córranse. La que lo necesite, Cuando me digáis, arranco. Estamos. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todas también por tomar parte de vuestro tiempo en este inicio de talleres de narración digital. Ya creo que me conocéis todas por las reuniones previas. Vamos a recordar cuáles van a ser las fases de estos talleres de narración digital dentro del proyecto Memex. Hemos empezado ya con las entrevistas. Por ahora hemos hecho 5 entrevistas. Seguiremos la semana que viene. Tenemos que definir horarios, como hemos hecho esta semana. El módulo 1 de visitas en Ciutat Bella tematizadas está en curso de preparación. Ayer me reuní con Neus, bueno, con Labón y con Karina de Sindillar y con Isabel Segura y estamos preparando
un recorrido de podcast en 8 lugares faro justamente que trazan la historia de las mujeres a lo largo de los diferentes siglos en el distrito de Ciutat Vella. Hemos definido 8 puntos y vamos a constituir una ruta, y lo más probable es que subamos estos 8 puntos, esta ruta, en la aplicación Memex inicial que tenemos ya. De todos modos, os contaré un poquito más en los próximos días. Hoy empezamos con el módulo de conceptos. Estaremos alrededor de 1 hora y media hablando sobre los principales conceptos del proyecto Memex, ¿no?, en Barcelona, que es, por un lado, el concepto de patrimonio cultural y, por otro, que es narración digital y cómo lo podemos utilizar para nuestras actividades y nuestros talleres. En la sesión de hoy tenemos el lujazo de contar con Consuelo Tomé, que ya habéis visto en pantalla. Consuelo trabaja en la Agencia Española de Cooperación, actualmente se ocupa de programas y proyectos de la AECID en Túnez, pero a lo largo de toda su carrera ha llevado a cabo una reflexión muy interesante justamente sobre la unión entre patrimonio cultural, derechos humanos y género en diferentes países, en Túnez, en Marruecos y en Bolivia, entre otros, con la Agencia Española de Cooperación, pero también con otras instituciones culturales. Ella nos contará un poquito más en cuanto acabe de presentar las diferentes actividades que tenemos previstas. El módulo 3 tenemos que definir fechas, se hará en febrero. Lo que pasa es que queremos dejar un tiempo para constituir los podcasts de Isabel Segura y que podáis justamente redescubrir el distrito de Ciutat Vella a través de la mirada de Isabel, y a partir de ahí continuar con nuestro trabajo, que es un proceso, como ya hemos comentado. En el módulo 4, que será en febrero también, en el 3 encontraremos y escribiremos nuestra historia relacionándola con patrimonio. En el módulo 4 compartiremos las historias en pequeños grupos, y en el último módulo, ya a finales de febrero, elaboraremos cada una de nosotras una historia digital, con todos estos elementos que iremos trabajando semana tras semana. El módulo de hoy, conceptos, como ya he mencionado, vamos a hablar vamos a proponer visiones sobre lo que es el patrimonio cultural, y acabaremos en la segunda parte hablando de narración digital. Ya sabéis lo que es Memex. Si tenéis alguna pregunta suplementaria me podéis escribir en cualquier momento o contactar por WhatsApp. No vamos a volver. Sí que quería presentaros el mapa de trabajo. Nosotros estamos aquí en Barcelona, os situáis, Interarts, Labón y Sindillar, pero tenemos muchas otras compañeras y compañeros en otros países de Europa trabajando también en narración digital y su unión con patrimonio, justamente para crear esta aplicación que vamos a crear juntos en este proceso. Como ya sabéis, aparte del proyecto piloto en Barcelona, en el que estamos trabajando con vosotras, también tenemos otros proyectos piloto en Lisboa y en París. E Interarts, que es la fundación en la que yo trabajo, se ocupa de coordinar estos 3 proyectos en las 3 ciudades. En cuanto a calendario, brevemente, empezamos ahora con las sesiones de creación de historias, de narración digital, como sabéis, a través de un proceso que queremos que sea cuidadoso, que se haga paso a paso, en el que generemos confianza y, por supuesto, con un espacio también de libertad de expresión en el que compartir nuestros puntos de vista y también nuestro criterio y siempre con espíritu crítico, ¿no?, que esto es lo más importante en estos procesos de trabajo. Y en marzo-abril hemos previsto lo que llamamos talleres de creación artística, que lo iremos concretando en función de cómo funcione ahora estas actividades con vosotras, pero la idea sería perfeccionar o ampliar las historias que crearéis vosotras a final de febrero. Y finalmente, a partir de abril, empezaremos en un proceso de test, ¿no?, de esta app. Y seréis vosotras, junto con las compañeras de Lisboa y de París, las que nos daréis vuestro punto de vista sobre esta aplicación, ¿no?, que se va a ir creando. Por el momento, la aplicación está en una fase como muy inicial. Por el momento se pueden ya geolocalizar diferentes puntos, ¿no?, en el mapa. Los compañeros tecnológicos del proyecto, que están en diferentes países de Europa, están trabajando, por un lado, la geolocalización, pero también en cómo crear la historia, cómo presentarla, cómo ver las historias. Y ya se pueden subir vídeos, se pueden subir audios, se puede subir texto. Os lo enseñaré en las semanas próximas.
Empezamos entonces con la noción de patrimonio cultural. Entonces doy la palabra a Consuelo, que va a hacer una introducción general sobre la propia noción de patrimonio material e inmaterial y luego aportar visiones que seguramente van a enriquecer este proceso de trabajo. Entonces, Consuelo, cuando quieras. Muy buenos días a todas. La verdad es que hablar desde una pantalla me resulta un tanto complicado, hablar de patrimonio todavía más, porque son conceptos de cercanía, de proximidad, de experiencia, por lo cual, bueno, es un tanto... Además estoy a miles de kilómetros, lo cual hace que todavía... Pero bueno, intentaremos pasar un tiempo que espero que sea de cercanía, espero que sea de diálogo también. La idea es, como Fran ha dicho, poder un poco acercarnos conjuntamente, acercarnos con ustedes, a intentar aproximarnos a lo que es el patrimonio cultural, pero sobre todo a cuestionarnos y generar más preguntas que respuestas. Yo llego con muchas preguntas, espero que ustedes también, y por supuesto les animo a que en cualquier momento, tengo una tendencia a hablar porque me emociona mucho estos temas, me corten, interpelen. Creo que es muy importante que entre todas seamos capaces de interpelarnos sobre un concepto del que hablamos mucho, del que todo el mundo habla, pero que es un concepto, como veremos, un poco de transformación, de interpelación. Voy a intentar, para que veamos, intentar explicarles, muchas seguro que conocen, lo que es el patrimonio, lo que es la definición clásica, para que sean términos que les suenen, pero sobre todo vamos a intentar invitar a experimentar el patrimonio, a vivir el patrimonio, a entrar dentro del patrimonio, a cuestionarlo y a sentirnos y aportar desde nuestro lado, pero también sentirnos parte del patrimonio que ustedes visitan, del que están rodeadas, el de que son parte, ¿no? La idea es iniciar un pequeño viaje donde nos vamos a ir encontrando con palabras que están asociadas al patrimonio, que son palabras conocidas, palabras como belleza, como arte, como creatividad, como memoria, pero también como asombro, como encuentro, turismo, diálogo, herencia, inclusión y exclusión, cambio, lucha, reivindicaciones, dignidad, en el centro también del patrimonio cultural, identidad, responsabilidad, responsabilidades y también ese diálogo entre los otros, las otras, nosotros y nosotras, ¿no? O sea, una interpelación que tiene de fondo una idea, la capacidad de transformar del patrimonio. Yo, como Fran os ha contado, trabajo con temas de patrimonio desde un ángulo muy específico. Trabajo en cooperación al desarrollo, es decir, trabajamos con la cultura, entendiendo que la cultura es fundamental para el desarrollo de los pueblos, para el avance de los pueblos, para la recuperación de las identidades en ciertos contextos. Entendemos que es la base de procesos fundamentales como educación, salud, que está en la base también de los procesos de desarrollo. Por eso también me parecía interesante que al final de esta exposición pueda compartir con ustedes ejemplos que no son de Barcelona, ejemplos de otros contextos que nos interpelan, de contextos similares, de contextos próximos a sus lugares de origen, muy próximos. Yo he vivido muchos años en Bolivia, próximas a Córdoba, las compañeras que están allá, en contextos que creo que nos pueden o les pueden ayudar a ustedes a identificar aquellos elementos patrimoniales, pero también a interpelar aquellos elementos que están viendo en Barcelona o en el contexto donde ustedes vivan, y esa capacidad también de lucha colectiva. Entendemos o se entiende comúnmente el patrimonio, así como lo define la UNESCO, como lo definen distintas instituciones, como el conjunto de bienes materiales, los que tocamos, e inmateriales que hemos heredado del pasado y que se han ido transmitiendo de generación en generación. Estos elementos son testimonio de las vidas del pasado, reflejan las formas de ver el mundo y de entenderlo, reflejan las formas de relacionarse con el entorno, cómo nos hemos ubicado, cómo hemos ocupado los espacios, cómo hemos dialogado con lo que hay en el entorno. También reflejan las costumbres, reflejan las formas de organizar una sociedad. Son fundamentales, por lo tanto, para entender el pasado, pero son fundamentales sobre todo también para avanzar hacia el futuro. Y en esto que hemos hablado mucho de patrimonio, les invito casi a cerrar los ojos, ¿no?
Y cuando uno piensa, yo llevo 20 años fuera de mi país, 20 años fuera de España, y sigo cerrando los ojos y me sigo imaginando esos elementos de mi infancia, esos lugares de ese Madrid, yo soy de Madrid, por el que paseo cuando vuelvo, y casi ahora yo ya soy una turista en Madrid, una visitante, pero que sigue recreando esos elementos que siguen permitiéndome a mí, y posiblemente a ustedes también, sentir de dónde venimos, pero sobre todo esos elementos que tienen valor para seguir siendo lo que somos y lo que queremos ser. Las formas de relacionarnos en nuestro entorno, con nuestra gente, con nuestras compañeras, con nuestras familias, cómo entendemos los espacios. No es por casualidad que luego hable de la vivienda como elemento importante, ¿no? Quería introducirles, y he dicho en la introducción, dos elementos. Patrimonio material, estos días seguro que escucharán, y lo que es patrimonio inmaterial. El patrimonio material es lo que tocamos, lo que tiene un lugar físico, los monumentos que ustedes ven, las casas, los museos, también los cuadros, las esculturas, las artesanías, los instrumentos musicales. El elemento material que tiene ciertos valores que luego veremos, pero que tiene también un valor que es encerrar otros elementos en él. Y hablamos en este sentido de otro patrimonio, que es el inmaterial, ese que no se toca, ese que no tiene un lugar que lo podemos coger, como son los bailes, las lenguas, y hablábamos la cantidad de lenguas que ustedes tienen allá, las fiestas, las comidas, la forma de preparar las comidas, eso también es patrimonio cultural, las canciones, los oficios tradicionales, los trajes tradicionales, las formas de expresión física, y esto está muy vinculado además a las mujeres, ¿no? En esto, es decir, cuando miramos y reflexionamos sobre nuestro patrimonio, sobre todo pensamos en lo inmaterial, en esos elementos que nos vienen, porque lo inmaterial es un elemento donde nosotras nos encontramos como parte muy activa. Somos las que bailamos, somos las que cantamos, somos las que cocinamos, como mujeres y como colectivo, por supuesto. La importancia, como habrán visto, son muchos elementos y uno puede pensar, ¿son inmóviles? Es decir, y esto será uno de los hilos que me gustaría reflexionar con ustedes. ¿Son inmóviles? Ese monumento, esa casa, esa fiesta, esa tradición, siempre han sido así. Justamente el elemento fundamental del patrimonio cultural es que se va construyendo, cuidando y preservando por sus comunidades. Son sus personas, son las sociedades las que lo hicieron, pero también las que lo van a ir pasando. Y cada sociedad es distinta. Ese edificio, ustedes ven en Barcelona, que se construyó hace muchos siglos, se construyó en un contexto importante, pero ha ido variando la relación con las sociedades, con el medio, e incluso ha ido integrando esos cambios sociales que son fundamentales. Por lo cual es muy importante esa también mirada a las personas, mirada a las sociedades que hacen que ese patrimonio se preserve, porque tiene que preservarse. Y en eso salía al principio una palabra que era la responsabilidad, esa idea de la responsabilidad que tenemos de transmitir ese patrimonio a los que vendrán y a las que vendrán, porque lo hemos heredado, nos lo han preservado también para nosotros, para entendernos mejor, porque forma parte de nuestra identidad, de lo que somos, de nuestra memoria, lo que queremos recordar y lo que recordamos, y eso es fundamental, y de nuestra historia, de dónde venimos y esos elementos. Rápidamente quería pasar para que les suene también y reflexionemos qué valores tiene el patrimonio, es decir, por qué decidimos que es patrimonio lo que decimos que es patrimonio o lo que nos dicen que es patrimonio, porque se usa, tiene un valor de uso. Ustedes están en un edificio histórico que se construyó para un uso, pero se utiliza, es decir, tiene un valor que puede ser funcional, nos aporta a las personas. Las ciudades se usan, las ciudades históricas tienen un valor de uso. Tienen un valor documental, nos ayudan a entender, a ser testimonios chiquititos de lo que pasa en el pasado. Esto es importante, de lo que pasó en el pasado, la grande historia, y esta la digo con mayúscula, esos edificios, esas esculturas que vemos por la calle, ese señor que está en un caballo, que fue un rey, que fue un conquistador, y esas pequeñitas historias, las historias de nuestro día a día. Es decir, el valor documental de esa tiendita pequeña con un proceso que se sigue manteniendo, esa esquinita, esa artesana que sigue tejiendo de una determinada forma y que
es fundamental entender y documentar lo que hace para recuperar esa memoria. Tiene un valor estético, es decir, bueno, el placer que uno tiene contemplando ciertos monumentos, ciertos edificios, ciertos cuadros, ciertas esculturas, es fundamental. Y me parece fundamental pararnos en este valor estético un poquito, es decir, la belleza. Y la belleza no porque nos digan que esto es bello, no porque alguien nos obliga a pensar que ese monumento, como todo el mundo dice que es bonito, pues a mí me tiene que gustar. No. La belleza como ese espacio de la admiración, del asombro y de la creatividad. Y en esto les invito a ustedes a mirar los detalles que se encuentran en su día a día. Hablar de patrimonio no es hablar del tiempo, de ir a un museo, no es hablar del tiempo, es hablar de nuestro día a día, de mirar en nuestro entorno. Ese detalle de esa fachada que nos sorprende, que alguien ha sido muy ingenioso, muy creativo y que es bello. El valor identitario, y este es fundamental, ¿no? Como les decía, el patrimonio cultural, esos bailes, esas fiestas, ese tipo de viviendas, esas ciudades nos hacen pertenecer y sentir que pertenecemos a una comunidad que ha mantenido unas formas de relacionarse y de ver el mundo, nos permite unir las generaciones, son nuestras abuelas, nuestros abuelos los que nos pasan también su memoria, eso es muy importante, y nos permiten una cohesión social. Todos y todas nos encontramos o reconocemos, a pesar de nuestras diferencias, ciertos elementos sobre los que nos sentimos orgullosos. Una gastronomía, parece que a veces en torno a cierta gastronomía no hay discusión. En España uno no cuestiona que el jamón serrano nos une a todos o que el vino o ustedes en otros contextos, ¿no? Entonces es también muy importante el valor económico, que a veces es el que más valor tiene en nuestra sociedad, es decir, el valor económico porque genera dinero, porque hace que vengan turistas, porque genera toda esa economía, es el fundamental a veces, es el que nos dicen que es fundamental. Les invito a pensar en los otros. Y luego el valor educacional, un valor de educación. Esto es de una forma muy general y muy esquemática, pero el patrimonio no ha sido siempre así y esto me parece que es lo interesante en esta. Bueno, no sé si tienen alguna duda, algún cuestionamiento. Yo aquí si quieren... Sí. Hola. En verdad era más una petición que una reflexión. Si podíamos hacer, ya que los dos hablaban árabe, un resumen muy, muy pequeñito para Bushra de lo que estamos hablando, que es para que también si se quiere integrar en la conversación. Vale. Una cosita. Bushra ¿hablaba también francés? Creo que sí. No, vale. Bushra. بو انا عندي مشاكل مع الكونسيبت نتاع الثوره باللغه العربيه. انا احكي لك قبل على الثوره، على شنو هو الثوره، شنو هو الثقافه، شنو هو، واحنا نتكلم على الثوره اللي احنا ثم لي مونيمون، ثم الحاجات اللي احنا نجموا كيفاش نقولوا نجموا كل شيء نجموا كما الديار، كما الثورة، كما الأركيولوجيا، ثم الثقافة أخرين، ثم الثقافة أخرين كما الموسيقى، كما الموسيقى ولا كما اللغة ولا كما الحاجات اللي كبار عملت قبل، وهذا سد ثقافة. مش ديما احنا نتكلموا على ثقافة كما الديار، ثم الثقافة الحاجات أخرين، اللغات والغني وكل شيء. وهذاك ممنوع وهذاك مهم برشا، وهذاك مهم برشا. وثم الثورة اللي تتكلم على الايدنتيتي، اللي تتكلم على الأخبار والكيما، لا مش ديما ثم الكيما ايكونوميك. الكيما ايكونوميك ثم التوريست وكل شيء، اما ثم الايدنتيتي وثم الاستيتيك، على ما نقدرش نقولوا لابوتي وكل شيء. دون هذاك هكا لي بوين بيتيت. Gracias, Consuelo. Gracias. Esto no sé si lo he entendido, pero bueno, seguimos si quieren.
para intentar un poco entender, ay, sí que shukran lik, tawa nebdeu ala hajet ochrin, ומן بعد, כמעט תתחב, אך נענם לשויה resume. ¿Ve? Si quieren, podemos es decir, lo que les he contado del concepto de patrimonio cultural, evidentemente ha sufrido una evolución, y esto es muy interesante, es decir, ha sufrido una evolución desde el mismo posicionamiento del concepto. ¿De dónde viene la palabra patrimonio? La palabra patrimonio viene del concepto patrimonium latino, que son los bienes heredados de los padres. Esto determina también la mirada tradicional, es decir, el patrimonio, si ustedes piensan lo que nos han transmitido el patrimonio, tenía esa mirada previa muy vinculada a lo material, los monumentos, los museos, los castillos, las ciudades históricas. Poco a poco, y esto tiene que ver mucho también con cómo las miradas van cambiando a raíz de procesos de descolonización, a raíz también de la entrada de luchas sociales, a través de la entrada del feminismo, a través también de las cuestiones de cómo se interpela la discriminación, y de repente el patrimonio histórico-artístico, ese muy vinculado a lo material, empieza también a incorporar o a mirar al patrimonio inmaterial, como ese patrimonio fundamental, incluso que da sentido a lo material. Incluso entran otras categorías, y ustedes ahora hablarán, bueno, ¿hablamos solamente del pasado? No, también hablamos de las fábricas, que son patrimonio industrial. Antes hablábamos, por ejemplo, esa mirada a los oficios, a las formas de hacer las cosas. Pues las fábricas, en Barcelona particularmente, además, también son patrimonios, esos nuevos edificios que hicieron las cosas distintas, ¿no? Entonces, como verán, el patrimonio no es un elemento neutral, sino que refleja la sociedad en la que se inserta. Esas sociedades muy patriarcales, muy elitistas, miraron un patrimonio que reflejaba ese nivel de élite, ese nivel también de un patrimonio muy vinculado a la imagen del hombre, esos monumentos que llenan las ciudades, de los caballos, con esa imagen de la guerra. Eso tiene que ver mucho con esa mirada de ese patrimonio. En muchos contextos es una mirada elitista, eurocéntrica, es decir, y en esto yo tengo mi experiencia, el patrimonio con los referentes de esas construcciones que inspiraron los romanos, la arquitectura gótica, bueno, lo que ustedes ven, y patriarcal. Estas miradas, como les he dicho, empiezan a romperse. Muchos de los hechos, es decir, cuando uno construye, cuando nosotros consideramos un castillo, por ejemplo, un elemento fundamental de nuestro patrimonio histórico, porque reflejaba una forma de organización social, porque tiene un valor histórico, porque tiene un valor simbólico, era nuestra forma también de organizarnos socialmente. A lo largo de la historia ese valor va cambiando, ese significado puede permitir otro significado, y esa es la importancia suya, porque ustedes, nosotras, otros, dan nuevos significados a los elementos del pasado. No vemos de la misma forma ahora esa escultura, y les pongo un ejemplo, no nos interpela de la misma forma esa escultura Colón hace unos siglos que nos puede interpelar en estos momentos. No nos interpela o no nos cuestiona de la misma forma un museo donde no vemos ni una sola pintora a cómo lo vemos ahora. Es decir, ahora sí llama más la atención. Entonces, también va cambiando y se van transformando las formas de ver y de entender el patrimonio cultural. Desde este principio, si entendemos el patrimonio cultural como una herencia, como lo que hemos heredado, que debemos difundir, es decir, permitir que pase a los siguientes, valorar y proteger, porque refleja mucho de lo que somos, para futuras generaciones, si creemos que además fomenta y ayuda a la identidad de los pueblos, tenemos también la obligación de eliminar ese elitismo de ese patrimonio cultural, valorar los espacios, las construcciones, las manifestaciones de la mayoría del pueblo y de nuestra mayoría, contribuye además a crear una mirada más global, mirar la pequeña historia, descubrir esos detalles, mirar otros patrimonios, darle más valor al patrimonio inmaterial, nos ayuda a mirar a los grupos que lo han hecho de otra forma, pero no desde una mirada nostálgica. Esto no es
qué bien lo hace esta artesana, qué bien lo hace este artesano, qué bonito es su proceso, que a veces caemos en eso. Mira esta casita, qué simpática, pero yo no viviría en ella. No, lo tenemos que mirar desde la dignidad de esa persona que vive con otra forma de vida distinta a la nuestra, igual de importante, es decir, nuestra gastronomía no es, la gastronomía es un elemento fundamental del patrimonio y ustedes se encuentran siempre en él, porque nos ubica también en un elemento bastante horizontal, es decir, donde nos permite compartir formas que se han desarrollado en distintos contextos, recetas, ideas, procesos, espacios de reunión, no desde el espacio de la dignidad, de lo que comemos, de lo que somos. Entonces me parece muy importante que podamos recuperar esto. En este sentido, yo me quería parar aquí y ponerles 6 ejemplos, para que tampoco sea yo solo hablar, sino me parece que podemos ilustrar estas ideas con 6 ejemplos que les invite a ustedes a pensar, que les invite a ustedes a compartir con todas después algunas ideas de cómo podemos deconstruir, de cómo podemos encontrarlo y para qué nos sirve el patrimonio, a nosotras, es decir, ¿para qué les sirve a ustedes? ¿Por qué estamos aquí hablando de patrimonio? Esto no es una clase de historia, yo no les he hablado de historia, no les he hablado de Barcelona, pero les invitamos a mirar el patrimonio de otra forma y sobre todo a entender por qué hay que conservarlo y por qué hay que pasarlo, ¿no? Yo no sé si quieren que abramos algún turno o les presento rápidamente las experiencias. No sé cómo van. No sé si tienen dudas, tienen preguntas, quieren que discutamos. Norma quiere decir algo. Sí, a mí me parece interesante de que todas escuchemos el concepto, la experiencia y también los valores que tiene este patrimonio material y cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos haciendo el catering, nosotros hablamos de dónde provienen los alimentos, cómo se llama esa receta, por qué lo hemos hecho, ¿no? Buscando la dignidad del trabajo del hogar y nuestra forma de autogestionarnos. Pero yo creo que también nos hace falta es tener como más argumentación de poder explicar mejor por qué consideramos nuestro catering una cuestión, un patrimonio cultural, ¿no? Porque nuestra comida que viene desde América Latina, desde Marruecos, desde África, desde Nepal, porque esta suma de comidas que tenemos en Sin Hogar, ¿cómo podemos argumentarla para que cada vez que las compañeras presenten el catering, no solamente digan que es para que nos ingrese dinero, ¿no? Sino que es otra forma también de trabajar, porque no tenemos trabajo en el hogar, sino que para mí es aprovechar esta sesión para tener más argumentos. ¿Para qué sirve, ¿no?, el trabajo que estamos haciendo cada día y que no nos damos cuenta del valor importantísimo que tiene lo que estamos haciendo como trabajadoras del hogar dentro del sindicato? Muchísimas gracias, Norma. Me parece fundamental. Me parece fundamental porque creo, y si quieren pasamos y le explico muy rápido, justamente el tema de la gastronomía. Hablábamos de ese elemento inmaterial. Es decir, la gastronomía son muchas cosas. La gastronomía, pensémoslo desde el principio, cómo se han producido esos ingredientes, nos habla de la agricultura, nos habla de cómo nos organizamos, nos habla de esos ingredientes, quiénes los hacen, quiénes los comen. Hablo de la quinoa. La quinoa, que ahora está de moda en España, era un plato absolutamente denigrado en el contexto boliviano-peruano. Durante muchos tiempos fue el elemento fundamental de identificación de los pueblos indígenas, que ha saltado a otros, pero no puede ser, porque se haya puesto de moda, un elemento que supone que en estos momentos los pueblos indígenas tampoco puedan comer porque el precio se ha triplicado, cuatruplicado, quintuplicado. Es decir, hay elementos de reflexión de esos productos. Pero además la gastronomía nos habla, y yo en esto les pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Yo cuando llegué a Bolivia, yo vengo de una tradición, ustedes la han visto,
donde la comida es fundamental, fundamental por el tiempo del encuentro, no por la comida en sí misma. Ustedes han visto que cuando en España comemos, nos quedamos luego 5 horas de sobremesa. Nos quedamos hablando, charlando, debatiendo. Yo cuando llegué a Bolivia, invitaba a mi casa, la gente llegaba, comía y se iba. Y yo decía, ¿algo he hecho mal? No lo entiendo. Porque ese espacio de encuentro no se daba de la misma forma, se daba de otra forma. Entonces, para mí, me parece la gastronomía también nos habla del espacio que dedicamos. Y les hablaré de una experiencia concreta, la que yo he trabajado, que era uno de los ejemplos donde les quería poner. La gastronomía habla de las relaciones entre las familias, habla del tiempo de calidad entre padres e hijos. En familias desestructuradas, cuando hemos perdido una mala alimentación, por ejemplo, cuando los jóvenes no se dan ese tiempo, suele haber problemas. Nosotros en una escuela taller, que era una escuela taller en la Chiquitanía, que es en la zona entre Bolivia y Perú, entre Bolivia y Brasil, una forma de volver a tejer los lazos con la familia en contextos difíciles fue crear un taller de gastronomía, entender que la gastronomía también era un tiempo de compartir la receta, de aprender de nuestras abuelas, de aprender de nuestros abuelos, de ese truco, pero sobre todo de charlar, de hablar, de juntarnos. Entonces me parece fundamental que ustedes recuperen en ese catering todos esos valores y los expongan y los compartan. Comer para nosotros es esto, ese espacio de calidad. Pero además la gastronomía habla del encuentro, no hay un lugar más fácil para el encuentro, la mezcla, el redescubrimiento casi de una forma horizontal que la comida. Y piensen en la comida peruana, que mezcla elementos de la cultura oriental, japonesa, con elementos de una cultura andina, con elementos de una cultura de valle. Es decir, ese elemento es muy importante que ustedes también lo pongan, la mezcla, el encuentro. Porque del encuentro salen cosas distintas, no sumamos el patrimonio cultural, eso es lo fundamental del patrimonio cultural. El patrimonio cultural no suma, no es 1 más 1. 1 más 1 da lugar a otra cosa. Cuando ustedes miran un elemento del patrimonio cultural como la gastronomía, identifican elementos que han dado lugar a otra cosa distinta, maravillosa. Entonces, y eso es muy importante, que también quienes consumen esa gastronomía entiendan que es parte de nuestro patrimonio. Lo que ustedes les están cediendo a las personas que van a consumir también los productos es una parte, yo diría, de su alma, es una parte de su historia, es una parte de su corazón, es una parte de lo que les han legado sus abuelos, sus culturas, transformadas, encontradas. Y eso es muy importante para que tenga un valor económico fundamental, que les dé, pero tenga un valor añadido, tenga de esos valores de los que hemos hablado antes, intenten, con esos valores analicen su catering. ¿Qué valor de uso? Bueno, alimenta, claro. ¿Qué valor simbólico? Muchos. ¿Qué valor económico? El que les hace a ustedes ganarse su vida. ¿Qué valor estético? Seguro que sus platos estarán fenomenal presentados. ¿Qué valor educacional? ¿Cómo educamos en buenos alimentos? ¿Cómo educamos en nutrición? ¿Qué valor identitario? ¿Qué elementos de sus identidades en plural están en su catering? Hagan ese ejercicio de los valores aplicados a su catering y ya verán cuántos argumentos ustedes solitas tienen para que su catering realmente sea un catering, diríamos, con un valor patrimonial cultural. Hola, yo quería decir, nada, cortito, 2 cosas. Uno, esta cuestión de la cuestión inmaterial, hablando de las cuestiones de género, digo que es fuerte porque siempre pensamos patrimonio desde el punto de vista masculino, ¿no? Los monumentos, las cosas, y esto de inmaterial, no sé en qué momento empieza a cobrar sentido el inmaterial, que es la historia de las mujeres, ¿no? La que contaba, digamos, aquello que no produce una cosa visual. Y bueno, en relación a todo esto que estás diciendo, bueno, porque algo que se hace muy lindo aquí en este espacio en Sindillar es que la asamblea va posteriormente, se cierra con una comida todas juntas. Y esto, por ejemplo, los espacios de participación de mujeres, que yo he estado en Argentina parecido, nunca se hacía este espacio como, que es muy agradable, es todo lo que has dicho, pues aquí en la organización pues se valora mucho esto del taller de sabores y que se está haciendo, textiles, todo recuperar este patrimonio inmaterial que creo que somos las mujeres. Bueno, eso. Bueno, en esto añadirle 2 cosas. 2 cosas quizás. Sí, por supuesto. Una más. Oh, no, perdón.
Es que si quieres por una cuestión de orden, le puedes comentar a la compañera y de ahí vengo... No, al revés. Hagamos algo plural y así nos genera mayor debate, para no ir por partecitas, ¿no? Siéntate Sí, ustedes. en realidad, más que nada, como que tengo comentarios, porque no ni una pregunta precisa, pero sí siempre comentarios en torno a cómo efectivamente nosotros le sacamos lustre a nuestras líneas, ¿no? Como en términos de la importancia que, sobre todo en este contexto, le estamos dando a la autogestión, etcétera. Y claro, una de esas líneas es este patrimonio inmaterial como la comida. Tenemos una compañera que, lo digo porque justo ocurrió anoche, tenemos una compañera que está recopilando historias de las distintas comidas, ¿no? Que se dan en los países desde los que nosotros provenimos. Y eso pasa también por contar las historias, las recetas, como, bueno, por ejemplo, en mi caso yo le mandé, se me ocurrió que en Chile siempre hay una pelea porque tenemos una comida que es muy, muy, muy española y por lo tanto tenemos muy pocos platos típicos. La comida chilena es bastante simple, la verdad es que frente a otros países, no sé, a Perú, a México, a Ecuador, nosotros somos bien fomecitos, digamos, bien poquita cosa. Pero sí tenemos un premio Nobel que escribió una oda al caldillo de congrios, ¿no? Como, entonces nosotros pensábamos, y ayer yo le mandaba a la compañera eso, como parte también de que eso forma un patrimonio, ¿no? Eh, y, entonces también pienso en a veces la competencia que se da entre los países, la colonialidad y cómo nosotros hemos admirado siempre a Europa, ¿no? Y también descubrimos que Europa, muchos platos que al parecer para nosotros podrían figurar como súper pijos y súper sofisticados, provienen de periodos históricos que han tenido que ver con guerras, que han tenido que ver con hambrunas, ¿no es cierto? O sea, los franceses preparan 5 horas una carne porque en el fondo era una carne que prácticamente se estaba pudriendo y a eso después un chef internacional llega y le pone un nombre. En fin, también nosotros queremos aprender cómo a compartir desde este patrimonio de lo que yo hablo, de donde los países que nosotros provenimos, a también conocer la historia del lugar donde estamos habitando y poder generar mixturas de eso, ¿no? Como... Por supuesto. Es decir, y creo que señalabas una cosa o sea, muy importante, que es, y lo hablábamos con lo que es patrimonio, todo lo que rodea. Es decir, el patrimonio, digamos que es como un puzzle. Es decir, los elementos no son aislados. O sea, el patrimonio cultural es como un puzzle donde cada elemento está relacionado con el siguiente. Y hablábamos del valor estético del patrimonio, pero el valor estético del patrimonio es un valor de inspiración. Es decir, alguien, cuando tú hablabas del poema o de la obra o de la canción que se ha dedicado a la comida, lo que cantamos, lo que alguien ha cantado, el poema que alguien ha escrito, es porque ese plato le ha dado creatividad. Es decir, el patrimonio cultural también permite inspirar a otros que han hecho poemas, por lo cual es importante recuperar, y les animo a recuperar canciones, por ejemplo, de la cocina. ¿Qué canciones cantaban sus abuelas? ¿O qué canciones les suenan a ustedes que se cantan en las cocinas cuando se hacía ese plato? ¿Qué más hacíamos cuando cocinábamos ese plato? Pues posiblemente muchas cosas. Y una de las cosas, si la había mencionado la compañera, y eso es una práctica tradicional, lo que ustedes hacen al final de sus sesiones no es más que lo que muchas culturas hacen, que es la minga, el trabajo colectivo. Es decir, yo en Bolivia y en Marruecos, después de un trabajo colectivo, porque entendíamos que el patrimonio cultural, como es un trabajo colectivo, entonces cuando había que rehabilitar una vivienda, se rehabilitaba por la comunidad. Cuando había que limpiar una calle, se limpiaba por la comunidad, no era cuando no había estructuras públicas. Y como acabábamos, pues festejando en la comunidad, ese esfuerzo había que recompensárselo. Y eso era lo que se llamaba, por ejemplo, en Bolivia se llama minga, que es el trabajo colectivo de fin de trabajo colectivo. Y no por casualidad siempre se da con comida, canciones, bailes y encuentro. Es muy importante que esa comida, que posiblemente es la que nos ha llegado a nuestros días,
intentemos recuperar qué más hay detrás, ¿no? Y ese trabajo participativo colectivo es fundamental para la cohesión social, no es una cosa solo anecdótica, es una cosa fundamental, porque nosotros, por ejemplo, en nuestros proyectos, cuando a día de hoy terminábamos de rehacer una vivienda, decíamos, bueno, ya hemos hecho la vivienda, y alguien en la comunidad decía, bueno, pues ahora celebremos, y a veces decíamos, no, no tenemos tiempo. Pues es que es tan importante la vivienda como el festejo posterior. Y eso es fundamental entenderlo, porque entonces se nos olvida una cosita y las cosas... Y hablaba también sobre una cuestión de género. Es importante, lo inmaterial ha dado una entrada importante a leer la historia de las mujeres, a leer el aporte a la cultura de las mujeres, pero también tenemos que ser críticas. No todo vale, es decir, piensen ustedes quiénes son las depositarias del patrimonio, quienes tienen la responsabilidad de transmitirlo, las mujeres, ¿a costo de qué? Y piensen, por ejemplo, en algunas tradiciones, ¿quiénes limpian los monumentos? Y esto era un ejemplo que les iba a poner. ¿Quiénes están al cargo de la conservación de las iglesias? Normalmente grupos de mujeres. ¿Cómo lo hacen? De una forma invisible. ¿Quiénes son los grandes restauradores? Hombres. Entonces, por supuesto que las formas de limpieza tradicionales, las formas de conservar el patrimonio, hablo de las iglesias porque tenemos muchos ejemplos, pero también hay que dignificar ese trabajo, también hay que sacarlo. Visibiliza un trabajo de mujeres, pero también nos da la oportunidad y también cuestiona, no todas las prácticas culturales son prácticas respetuosas con las mujeres. Entonces también tenemos, y esas son las nuevas lecturas del patrimonio, por ejemplo, ¿no? Y también esas mujeres que representan, y en esto les hablo, por ejemplo, de un ejemplo muy reciente, muy reivindicativo y ha sido una intervención artística en la escultura de Isabel la Católica en La Paz, en Bolivia. Un colectivo feminista lo transformó en una mujer de pollera. Esa escultura de Isabel la Católica, que representa un modelo femenino, un canon femenino, ese movimiento feminista decidió que ese no era su canon femenino, sino que eran las mujeres de pollera. Entonces la intervino para, tengo la foto si les interesa, la intervino para lo que diríamos transformarla y disfrazarla. Entonces eso también forma parte de esa relectura de un patrimonio que visibiliza a las mujeres, pero también tenemos nosotras mismas que ver de qué forma, interpelarnos. Ustedes están en la cocina, ustedes miren los programas de la televisión. ¿Quiénes son los grandes chefs de cocina? Hombres. Porque casualmente los que ganan el dinero con la cocina son los hombres y las mujeres cocinamos desde históricamente. Recuperen esa historia y dignifíquenla. No es una cosa que hacemos porque la hacemos, es una historia, es un elemento que aportamos. Lo hacemos, innovamos, creamos, mantenemos todos esos elementos de los que hemos hablado. Me parece fundamental que también nos ayude un poco a repensar, ¿no?, las cuestiones. Pero como ustedes dicen, mirar el patrimonio inmaterial, mirar la historia pequeña nos permite encontrarnos y nos permite también entender que el patrimonio cultural no son lo que comúnmente cuando alguien dice son piedras. No, no son piedras, son almas. Como ahí dice mucha gente, y en Marruecos decían, las casas no son casas hasta que no se habitan, hasta que no les llega el alma. Serán piedras. Entonces, por eso digo esa vivencia también. Tiene que hablar, y el patrimonio cultural, en muchos casos, y ustedes creo que lo conocen mejor que nadie, habla también del respeto. No todas las formas, y ustedes hablan, no todas las formas sirven. Y hablo de una cosa, por ejemplo, un ejemplo que puede ser muy espectacular, pero cuando nosotros trabajamos en patrimonio y alguien nos dice, no, pero eso no sirve para nada, eso viene después. Es decir, eso es de élite, yo no tengo tiempo para disfrutar del patrimonio cultural. Y yo siempre les digo, pues el patrimonio cultural salva vidas, porque hay unas mujeres en el altiplano boliviano que sus prácticas culturales para dar a luz son fundamentales. Y si no se respetan, esas mujeres no van a los hospitales, porque consideran que las formas de dar a luz en hospitales no respetan para nada su forma
identitaria profunda. Esa persona que va a nacer en el mundo no nace como ellas quieren que nazcan y el hecho de no ir a un hospital les cuesta la vida de ellas y de sus hijos. Entonces, el tema del patrimonio cultural es una reflexión también muy fundamental de qué nos aporta, de cómo hacemos las cosas y del respeto que exige hacerlas de esa forma, porque tiene relación con nuestras formas de ver la vida y de entender el mundo. Yo entiendo el mundo dando a luz con mis seres queridos, no entiendo el mundo dando a luz sola en un paritorio blanco y con un médico delante. No entiendo. Entonces, esas formas hablan de cosas muy fundamentales, hablan de cosas que nos tienen, es decir, nos hablan de elementos que es importante que ustedes los saquen a la luz, que es importante que los pensemos y es importante que los transmitamos. Es esa historia oral que es importante y que además ustedes en Barcelona la ven. ¿Cómo se sienten ustedes en Barcelona? ¿Encuentran que el patrimonio que nosotros tenemos les permite a ustedes entrar en él y aportar su granito? ¿Cómo se sienten paseando las ciudades? ¿Cómo estamos leyendo nuestro patrimonio? ¿Qué están viendo por el espacio público, por ejemplo? Y eso es muy interesante en Barcelona. Todas esas luchas sociales que forman parte de nuestra memoria, las luchas de colectivos feministas, las luchas de colectivos de trabajadoras, y tendrán la suerte de hacer una visita guiada a rincones del feminismo en Barcelona. ¿Los hemos dejado? ¿La ciudad no los permite ver? ¿Alguien nos lo ha contado? ¿O se han eliminado? Esas luchas que alguien llevó a cabo, que pueden inspirar su lucha, pueden inspirar lo que otros han hecho, es fundamental. Y es muy importante y es un ejercicio interesante que ustedes también vean esos ingredientes que ustedes están utilizando, cómo los utilizan en Barcelona los grandes restaurantes. ¿Respetan? ¿Saben de dónde vienen? Vayan a hablar con esos restaurantes. Vayan a preguntarles cómo utilizan ese ingrediente, como decía la compañera, que viene de Chile, pero de repente lo encontramos en una gastronomía, en un hotel. Eso es un ejercicio muy interesante también. No sé si tienen alguna cuestión más. Y un elemento, el patrimonio cultural no es algo del pasado. El patrimonio cultural también nos sirve para buscar soluciones en el pasado a problemas del presente. El pasado a veces es decir, nosotros siempre decimos que, por ejemplo, en un ejemplo, las formas que una determinada comunidad ha recolectado el agua tradicionalmente. Antiguamente, antes de que llegaran las tuberías, antes de que llegaran los camiones con agua, ¿cómo se recuperaba el agua de lluvia? En un momento ahora mismo de sequía, estamos mirando al pasado y cómo lo hacían antes, para intentar entender cómo lo podemos hacer ahora nosotros, ¿no? Entonces también esa mirada al pasado es una mirada que nos sirve a nosotras. ¿Cómo lo hicieron otras mujeres como ustedes, otros sindicatos hace 2 siglos? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se enfrentaron al cambio? ¿Cómo miraron esas primeras que llegaron? ¿Cómo se integraron en la ciudad? ¿O es que no pudieron? ¿Es que encontramos algo del patrimonio que llegaron con ellas? Madrid hoy está llena, por ejemplo, de entradas folclóricas de los pueblos andinos, cosa que ha sido una conquista también de ocupar un espacio. Y eso es muy importante, por ejemplo. Sí. Hola, perdón, tengo una duda. Que como tú señalas respecto del patrimonio, podría, por ejemplo, tengo la duda de esto del tema de la migración respecto del patrimonio. Desde tu punto de vista, los migrantes pueden generar patrimonio propio dentro de los países de llegada. No sé si generalmente nosotros decimos, bueno, yo me tengo que, lo voy a decir de esta manera, yo me tendría eventualmente que adaptar a los cuidados y la visión de patrimonio del país donde llego, ¿no? Esa es como la visión. Yo tendría que respetar ciertas costumbres, ciertos monumentos, etc. Entonces, respecto del patrimonio intangible, por ejemplo, ¿puede existir patrimonio intangible migrante? ¿Se puede generar esa cultura migrante dentro de un país de acogida? Yo les pongo un ejemplo. Les pongo un ejemplo. Voy a silenciar. Ay. Les pongo un ejemplo que van a reconocer. Piensen en la música. Piensen en la música. La música
la música y los músicos y las músicas no integran ritmos distintos en sus músicas. Es que la música de ahora es distinta. No estamos escuchando, por ejemplo, aunque bueno, no sea unos ritmos que puedan gustarnos, la entrada del reggaetón en la música o la producción musical española de los nuevos. Es decir, son espacios de diálogo. No, el patrimonio, como hemos visto, es un espacio que tiene, o sea, es un espacio que se resignifica todo el tiempo, es decir, le aportamos nuevos significados y nuevas lecturas. No es un elemento fijo, no es un elemento estático, es un elemento, evidentemente no es un elemento que se cambia, es un elemento que tiene valores y tenemos que ver en ese patrimonio del pasado qué valores presentes tienen que ver con esas sensaciones del pasado, con esas ideas del pasado. Es decir, cuando les pongo un ejemplo, nosotros pensamos y vemos una escultura en una calle, ¿no? Y vemos una escultura de Isabel la Católica, como les decía en La Paz, que representa a esa mujer que hizo historia, representa a esa mujer a la que la comunidad reconoció por un valor. Y ahora nosotras, a día de hoy, pensamos, bueno, ¿y hoy en día qué mujeres representan para mí la historia? Entonces yo leo en esa Isabel la Católica, puedo leer otras mujeres, puedo verme yo y puedo decir, ¿y hoy en día qué valores estamos dando a las mujeres para que sean históricas? ¿Son los mismos valores? ¿Son valores de poder? ¿Son valores de...? No, a lo mejor son esas mujeres que hacen algo por la comunidad y evidentemente no vamos a tirar esa escultura abajo, pero sobre ella vamos a leer lo que queremos y lo que estamos dando ahora valor. Y eso tiene que ver con la capacidad que podemos tener de dialogar con el patrimonio. Los bailes en estos momentos, es decir, tienen que ver mucho también en cómo bailamos en España, el qué ritmos nos han llegado, traídos por comunidades migrantes, por supuesto, las músicas, las formas también de vestirnos, piénsenlo, en esto hay mucho debate también, pero bueno, las formas de vestirnos, nuestras formas de cocinar, y eso sí que es fundamental, esos ingredientes. Entonces, hay un diálogo, no significa, hay un diálogo posible, pero el diálogo solo es posible si conocemos y reflexionamos, si queremos lo nuestro, piensen en lo suyo y luego proyecten en el patrimonio también. Hay otras formas de cuidado, no significa que sean mejores o peores, pueden facilitar el cuidado, pueden interpelarnos el cuidado, inspírense también en esos elementos. Las comunidades migrantes traen otra forma de entender el mundo. No significa que yo ahora quiero solo escuchar mi música y entonces yo traigo no, significa que puedo y quiero sentarme con un músico, con una música, hacer una composición juntos. Y de ahí saldrá algo. Y de ahí hablaremos, y de ahí dialogaremos. Y de ahí saldrá al menos un espacio conjunto. Y eso es muy importante. O desde su mirada, o desde sus propuestas de como sindicato, vayan a un museo, por ejemplo, y piensen qué les acerca y qué les aleja de su forma de entender cómo hay que exponer las cosas. Y ustedes mismas pueden reflexionar y poco a poco, hay formas también de diálogo con quienes están haciendo también los museos y las colecciones, con quienes organizan. Hay colectivos feministas que trabajan en patrimonio y en cultura, al revés, cada vez más, que también escuchan, y colectivos que trabajan en cultura y migraciones, para entender dónde se puede dar ese encuentro. Ese encuentro y, entre comillas, también ese desencuentro. El patrimonio habla de encuentros y desencuentros, de inclusión y de exclusión. No solamente hablamos, y es importante que también detectemos la exclusión. ¿Quiénes no están llegando y por qué no estamos llegando al patrimonio? ¿Puedo yo acceder o no puedo acceder? Hay elementos que hacen que yo voy a un museo y no entiendo nada y nadie me lo explica. Pues me están excluyendo en parte, ¿no? Entonces también hablamos de esos elementos que son importantes, ¿no? Yo tengo una, bueno, no sé bien si una pregunta o una reflexión, pero sobre el tema de la apropiación cultural, porque creo que es un tema bastante complejo y delicado, especialmente cuando consideramos que justamente es eso, ¿no? Como el patrimonio cultural es, o sea, aunque el material sigue siendo como súper fluido y sigue siendo inmaterial, porque especialmente en la época que estamos viviendo ahora, donde
todo es virtual, todo, como toda la información que tenemos llega de todos los lados, y etcétera. Entonces, o también se viaja mucho. Y entonces, ¿cuál es la línea realmente entre la apropiación cultural y lo que puede ser como la mezcla en conjunto? Porque también otra cuestión es que muchas veces, justamente por este boom de información que tenemos de todos lados, y también por el hecho de que muchas veces esa apropiación cultural es algo que ocurre a nivel de multinacionales, que luego nos transmiten determinada información y nosotras no sabemos absolutamente de dónde vienen y acabamos integrándola en nuestras vidas y haciendo esa apropiación, pero es que en realidad no tenemos ni idea cómo puede ser también los estampados tradicionales, no sé, de la cultura azteca, que a lo mejor Sara utiliza para su nueva colección. Y a lo mejor una, como simplemente está buscando algo como una prenda barata y como que le llama la atención, pero como que en ese momento está haciendo apropiación cultural. Entonces, justamente eso, ¿cuáles pueden ser las herramientas? Y también cómo también lidiar con ese punto, porque creo que es eso lo principal, esta falta, como la apropiación cultural muchas veces ocurre, pero con una falta total de intención y de conciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Plenamente. Esto tiene que ver mucho también con las comunidades de origen. Es decir, la apropiación cultural que siempre se ha dado se interpela cuando las comunidades empiezan a interpelarla. Cuando la comunidad dice, oiga, que esto es más que un bordado para mí. Es decir, cuando tú dices, es que este bordado tú no lo puedes utilizar en este contexto. Es que esto refleja mi legado, es que esto, usted está ganando dinero, pero me está quitando mi elemento. Entonces tiene que ver mucho con los procesos de empoderamiento de las comunidades, de conocimiento profundo, de organización, de defensa. Es decir, tiene que ver mucho con que quienes hacen y quienes protagonizan el patrimonio sean conscientes de lo que implica, sea esa reflexión. De lo que hay detrás. Las multinacionales, evidentemente, es decir, los temas de apropiación cultural y más en un mundo globalizado, en un mundo tecnológico, hay una libre circulación cultural y eso es interesante, mientras sea respetuosa también, mientras parta también de la esencia de lo que es esa manifestación, mientras la simbología no ponga en cuestión elementos identitarios. Es decir, podemos entender y podemos ceder una parte material, pero como comunidad necesitamos también tener el argumentario que lo liga a la parte inmaterial. Es decir, el bordado puede ser un bordado solo. El bordado puede ser un grupo de hilos de colores, si lo leemos desde esa forma, y no será más que un elemento material. Y la comunidad podrá decir, ya, pero es que es mío, y la comunidad misma dirá, y es que no es un grupo de colores, es que es un lenguaje mío, es que tiene que ver con la forma de relacionarme y de expresarme en el mundo, es que tiene que ver con las formas de quienes hacen estos bordados y el tiempo que dedicamos a ello. Y tiene que ver con también, honestamente, que nosotras no nos beneficiamos de esto, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho también con tener espacios de educación, de análisis de lo que hay detrás. Es decir, esta charla lo que a mí me interesaba era un poco justamente poner esta pregunta, mirar qué hay más atrás de un elemento material. Y entonces ahí podremos ya organizarnos y podremos saber cómo podemos defenderlo. Y en su catering, es decir, ustedes mismas, ¿no? Pongo el ejemplo de su catering. Si entendemos qué hay detrás de cada receta, porque salen hoy con ideas de decir, no, pues mira, vamos a poner en valor las músicas que hay detrás de estas recetas. O mira, los poemas o este libro que habla de nuestras recetas. Ya pensarán la forma de hacerlo y dirán, pues mira, a lo mejor ya lo pensarán, pero han tomado conciencia que esa receta para ustedes es mucho más que ese plato que alguien se come en un minuto. Es mucho más. Y además ustedes quieren que lo entiendan así. Y al revés, ustedes digan, oye, pues no, pues mira, voy a invitar a alguien para que haga no sé, es decir, para que también se inspire. Voy a invitar a artistas para que se inspiren de mi cocina. Bueno, pues a lo mejor también hay iniciativas interesantes, pero ustedes tienen que hacer ese ejercicio porque son, como decimos nosotros, los depositarios de ese patrimonio.
Son ustedes los que tienen que pasarlo a las generaciones como queremos pasarlo, con todos esos elementos. Porque si no, como decíamos, ese bordado perderá todo el sentido y en un mundo, y además piénsenlo, de minorías a mayorías. Minorías culturales cuyo patrimonio cultural es interpelado, es usurpado y es eliminado del sentido que tiene. Y esto llega a cuestiones casi muy graves, es decir, cuestiones identitarias, cuando un grupo mayoritario, y pongo, por ejemplo, un caso de guerra, algo muy espectacular. Algo, por ejemplo, que pasó en Túnez cuando yo vivía aquí, en un momento de revolución, donde hubo una llegada de una lectura del Islam muy radical. Llevó a quemar los símbolos de una lectura del Islam más moderada. Es decir, la forma de atacar desde esa mayoría que quería imponer su forma fue quemar el patrimonio cultural, porque era una forma de decir, ya no existes, no hay la alternativa. Entonces es muy importante. ¿Y cuál fue la reacción ahí? La reacción no fue del gobierno, de ¡ay, Dios mío, qué han hecho! Fue de la comunidad. Fue toda la población la que salió en masa a las calles diciendo esto no se toca, porque nos estáis tocando en nuestra forma de entender el mundo. Esto no lo admitimos. Entonces es muy importante también ese trabajo colectivo. Bueno, es fundamental en cuestiones de patrimonio cultural. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta más? No de momento. Yo solo agregaría que me parece súper sinérgico todos los proyectos que vamos encontrándonos en el camino. Que es súper interesante, en verdad, todo lo que estamos hablando, porque son cosas que nosotras reflexionamos constantemente, quizá no involucrando la palabra patrimonio, pero sí el tema de la cultura y de lo cultural es una cosa súper reivindicativa para nosotras como sindicato de mujeres trabajadoras del hogar hace muchísimo tiempo. De hecho, creo que es una de las bases de nuestras reivindicaciones y de hecho de estar ubicadas ahora en el lugar en el que estamos, estar haciendo la reunión en este edificio también, encontrar este espacio para juntarnos, para hacer nuestras asambleas, nuestras actividades, no es casual. De hecho, yo creo que es una lucha reivindicativa política muy grande del sindicato y agradezco mucho la sinergia de todos. Muy bien, Consuelo. No sé si quieres añadir algo más o... Perfecto. Pues... No, yo simplemente, o sea, yo animarles, y yo esto siempre lo digo, animarles a desafiar una mirada estática del patrimonio, animarles a sumar, animarles como digo, a expresar, a mirar la ciudad también, animarles a mirar y a descubrir el patrimonio cultural de las ciudades de acogida, a interpelarse. Miren los nombres de las calles, a ver cuántas mujeres se encuentran, miren los detalles fascinantes, miren hacia arriba. Yo cuando estudiaba Historia del Arte leí un libro así por casualidad que era En Madrid vuelan los elefantes. Y me llamó la atención el título simplemente. Y el título era un libro que animaba a mirar hacia arriba. Dejemos de mirar hacia abajo, porque mirar hacia arriba es descubrir cosas fascinantes de la ciudad y de nosotras mismas. Miren, miren porque los detalles suelen estar también arriba, no a nuestro nivel de todos los días. Cambien la mirada, seamos creativos inspirándonos en el pasado, porque siendo creativas desde el pasado buscamos soluciones creativas a nuestra vida, no a la de los demás, a la nuestra. Y eso el patrimonio cultural da herramientas fundamentales, políticas, identitarias, creativas y transformadoras. Y tenemos la obligación de transmitir esos mismos valores a los que vienen y a las que vengan detrás, desde el encuentro y la mixicidad, que eso es muy importante. Muy bien, Consuelo, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido fascinante escucharte, como siempre. Gracias. Ahora mismo estoy viendo la vista de todo Barcelona, ¿no? De todos los edificios. Mira, os lo voy a enseñar. Os voy a enseñar lo que estoy viendo ahora mismo. Y casi como que la ciudad respira, ¿no? Te escuchaba y casi como que la piedra de repente está respirando, ¿no? Muchísimas gracias, Consuelo. Nosotros vamos a seguir. Si quieres quedarte con nosotros, estupendo, como tú quieras. También me gustaría preguntarte, bueno, estaremos en contacto en este proceso, en este mes de lo que queda de enero y de febrero, ¿vale, Consuelo? Y te iremos comentando cómo va evolucionando todo. Encantada.
Genial. Vosotras, sí. Os quería preguntar, Lisette, también, yo ahora os quiero poner un vídeo también para mostraros un ejemplo de reflexión entre diálogo entre sociedad civil y autoridad pública, ¿vale? Es un ejemplo que pasó en México hace 2 años y en ese momento yo me encontraba viviendo ahí, creo que es muy interesante, no voy a contar mucho, os lo voy a poner y si os parece bien nos damos después de la proyección del vídeo 5 minutitos para beber un vasito de agua y ya concluir la sesión. ¿Os parece bien? Genial. Pues voy a compartir pantalla. Os pongo este ejemplo de México y luego lo comentamos brevemente. Ah, perdón, a ver. Ahí va. Registrar y compartir son 2 de las acciones que las restauradoras con glitter tuvieron presentes cuando decidieron entrar a documentar las pintas que están en la Victoria Alada, conocida popularmente como El Ángel, y que demandan justicia y alto a la violencia contra las mujeres. Realizar la extracción de la información, por así decirlo, tomar las fotografías, tomar medidas, documentar, catalogar todas estas expresiones, tiene como objetivo que se haga un repositorio de acceso abierto al público y que la gente pueda seguir contando su historia, pero teniendo la información, que no hubiera sido lo mismo que si al día siguiente vienen y borran container todo esto. El colectivo, que reúne a mujeres restauradoras y que inició preguntándose por qué la opinión le daba importancia a las pintas y no a los 10 asesinatos a mujeres que existen cada día, ha tenido una reunión con el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, y con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a quien solo pudieron exponerle la primer demanda. Nuestro tercer punto era que por favor las pintas se quedaran, como viene en la carta mencionado, que las pintas se queden hasta que empecemos a ver algún resultado real y tangible en sus acciones o en las acciones del gobierno contra la violencia de género. No llegamos a ese punto nunca porque sí fue como un tema de, pues quieren el registro, dale, ¿no? Pero para nosotros a la vez ha sido muy paradójico esto porque justo entramos con la postura de las pintas no son lo que importan en el sentido en el que son la manifestación de la protesta social de un grupo vulnerado durante décadas. En ese sentido se tienen que documentar, pero no son lo realmente importante. Lo que realmente importa es que haya una disminución en la violencia de género real. Es el monumento que es la memoria de nuestra independencia. Sin embargo, el 52% de la población en la actualidad no es libre de caminar en la calle sin que pueda en cualquier momento ser agredida desde las cosas más simples como verbalmente o que te toquen sin permiso hasta que te secuestren, te desaparezcan y aparezcas muerta y violada y mutilada. No es fortuito que existan estas expresiones de hartazgo contra la situación en un monumento que representa la independencia de todos los mexicanos. No es fortuito, es muy simbólico. Es simbólico además porque en sí el monumento ya forma parte de la tradición de las marchas y protestas en el país. El proyecto que busca hacer de la sociedad para la sociedad no pretende que esto quede como un museo y en el recuerdo. Las restauradoras quieren que a partir del registro se compartan historias y la realidad del país. Es importante documentarlo porque además del fenómeno social es la lucha, la memoria de la lucha de las mujeres de este país por ser libres, por ser independientes, por caminar en las calles seguras. Con ese registro podemos no quitar, o sea, podemos seguir con el dedo en el renglón y seguir haciendo proyectos, ¿no? Y propuestas que abonen a este tema de mientras existan las imágenes, vamos a seguir trabajando con ellas y las vamos a seguir exponiendo al público y eso es lo que queremos, ¿no? Que sigan vivas de la manera en la que sean, ¿no? Recordándonos el problema. Vale. ¿Me escucháis? Bueno, os comento que justamente yo en 2019 vivía en México
y me impresionó muchísimo ver cómo bueno, en el día a día, ¿no? En el día a día, pues en mi trabajo, en la calle, ¿no? Salieron mareas de mujeres, sobre todo mujeres y hombres también, eh, efectuando una reflexión entre, yo escuchaba siempre, pero ¿qué es más importante, la pintada, la pinta, como dicen en México, o la situación de la mujer, ¿no? Que es tan absolutamente terrible en el mundo entero, ¿no? A diferentes niveles, pero más concretamente en México con todo el tema de los feminicidios y justamente se generó todo un debate sobre esta relación entre los monumentos, ¿no? Y el drama de los feminicidios y de toda la violencia contra las mujeres en México. Y yo creo que en cierta forma también reúne varios de los elementos que ha presentado Consuelo, ¿no? Y ofrece otra mirada sobre la relación con los monumentos y también con la autoridad pública, ¿no? Os voy a compartir ahora otra vez mi PowerPoint porque os quiero presentar, o sea, creo que la mayoría de vosotras participó en las encuestas de julio, ¿verdad? Si me lo podéis confirmar. No, no os escucho. No os escucho, Lisette? Sí, no, nada. Es que decíamos que la mayoría habíamos participado en las encuestas. Vale. Cuando no nos escuchen, no te preocupes que son. Vale. Ahí. ¿Tenéis algún Estamos muy comentario atentos de esto. sobre el vídeo que os he puesto? ¿Tenéis algún comentario u observación? Bueno, creo que no. Bueno, entonces, en julio la mayoría de vosotras participasteis en estos cuestionarios, ¿no? Que distribuimos en esta actividad en el Ateneo del Raval y hoy quiero presentaros los elementos de patrimonio cultural que más salieron en vuestras encuestas, ¿vale? Para generar también un pequeño diálogo sobre los mismos. Entonces, en el número 1, el elemento de patrimonio cultural que más se identificó por vosotras fue la estatua de Colón. Los voy a ir presentando uno a uno. En segundo lugar, las callejuelas del barrio gótico de Barcelona. También el gato de Botero fue uno de los elementos de patrimonio cultural más identificado a raíz de estos cuestionarios. El mercado de la Boquería. Entonces, ahora lo que os propongo es que nos tomemos 5 minutos de pausa y con todos los elementos que hemos estado hablando y viendo con Consuelo en la primera parte, ir viendo estos elementos de patrimonio cultural a ver si nuestra perspectiva ha cambiado un poco entre la elección de este elemento de patrimonio cultural a la elección que a lo mejor haríamos en este momento. Entonces, si os parece bien, hacemos una pausa de 5 minutos y volvemos y continuamos ya para cerrar la sesión, ¿vale? Súper, nos vemos aquí en 5. Bueno, no vamos a cerrar la sesión ni nada, Sí, vamos a ahora, continuar. perfecto, hasta ahora.
No, no. Hola. Hola, estamos aquí conversando ácidamente sobre el tema. Genial. Es que nos parece súper interesante como los lugares que salieron como de más relevancia, ¿no? Es muy interesante. Es muy, muy, muy interesante. Pues cuando queráis, Bueno, charlamos. que sí, que vamos cerrando, ¿no, compañeras? ¿Algo que decir? ¿Alguna, Fran? Bueno, Fran, Norma, ¿alguien? No, Laura, tú querías decir, ¿no? Acércate ya y... Y así nos vamos quitando el miedo al micrófono. Está Abierto, sí. ¿vale? Hola, Fran. Según lo que yo entendí, usted nos dijo que habían destacado algunos puntos. Sí. Un ejemplo, la estatua de Colón. Listo, yo soy una persona que detesto la estatua de Colón, pero de pronto la nombraron pensando que nos representaba, ya, los que los han nombrado. Entonces ven ese monumento como representativo para América Latina. Entonces, Claro. ahora que nos están explicando lo de patrimonio, lo que decía Consuelo, ahí nos desunen, porque por mí la derribaría, la estatua de Colón. ¿Listo? Claro. Segundo punto, el gato de Botero. Ah, es un honor que un artista colombiano Claro. tenga un monumento acá. ¿Sí? Listo. Bueno, Claro que sí. y el mercado, sí, y el mercado de la boquería me recuerda a lo que llamamos en mi país la galería, y ahí encontramos muchas frutas que se ven en nuestro país. Entonces, esa era mi aportación. Perfecto. Claro, no hay una respuesta más válida que otra, ¿no? Simplemente es un punto de partida. Y lo que nos parecería interesante es que en este proceso fuéramos un poquito más allá, ¿no? Y que nuestra mirada también se ampliara, ¿no? Y que viéramos también el espacio patrimonial como un lugar a partir del cual, ¿no? También nace nuestra historia, ¿no? Como tú bien has Sí, descrito. sí, perfecto. Bien. ¿Alguna observación más sobre estos elementos destacados? No, creo que hay mucho que decir. En Claro, general, yo creo que nos falta como una conversación más interna. Pero yo creo que como la sensación general es como esa sinergia del trabajo que hemos estado haciendo, y como también a veces, incluso con esta misma encuesta, uno tiene esa noción de como que el patrimonio estuviera tan lejos, ¿no? O uno no puede construir patrimonio, o hay cosas que son patrimonios y que no son patrimonio. Entonces también es súper rico, creo, la sesión, porque nos ayuda como a reflexionar respecto a eso, ¿no? Como qué es el patrimonio realmente. pues mira, para ir cerrando, tenía unas slides relativas a la narración digital. Bueno, creo que todos conocemos lo que es. En estos talleres vamos a ir creando nuestras historias a partir de los puntos de patrimonio material e inmaterial que seguiremos trabajando, ¿vale? Y yo os propongo 2 tareas para dentro de 2-3 semanas, teniendo en cuenta, como he dicho anteriormente, que en este lapso de tiempo en el que no nos vamos a ver, tendréis las rutas de Isabel Segura, con estos 8 puntos también seleccionados de la historia del feminismo y de la historia de las mujeres en la ciudad, ¿vale? Entonces, os propongo una primera tarea, que es hacer 1 o 2 fotos de elementos de patrimonio material o lo que consideréis que pueda ser inmaterial, ¿vale? Teniendo en cuenta lo que hemos hablado hoy con Consuelo, vuestro trabajo también previo con Isabel Segura y la ruta que estamos preparando para vosotras, ¿vale? Entonces tenéis pues 2-3 semanas y fijaremos el calendario en los próximos días, y en la siguiente sesión hablaremos de las fotos que habéis tomado, ¿vale?, a elementos de patrimonio. Y yo os invito a que volváis a ver el vídeo de la intervención de Consuelo, que toméis muy en serio también la ruta de Isabel Segura a través de los podcasts, y también con vuestro propio criterio, vuestra propia mirada, ¿no? Esto por un lado. Por otro, os propongo también, para que nos conozcamos, porque yo tampoco todavía os conozco tanto, ¿no? Aunque a través de las entrevistas estoy también viajando en vuestra historia, me gustaría proponeros, realizar un mosaico de vuestros gustos culturales.
aquí está el mío, que hice en un momento, o sea, hace varias semanas. Bueno, ahora hablando de mí, por ejemplo, en mi caso, estoy muy empapado de toda la literatura latinoamericana, la poesía, Alejandra Pizarnik. Entonces, mi origen vasco me hace amar la música vasca, ¿no? Pues aquí tengo a Mikel Laboa, tengo las calles del barrio gótico que me recuerdan cuando venía a visitar a los familiares de mi yaya, aquí en Barcelona, pues de repente como que cuando voy al carrer del Bisba, ¿no? Me recuerda pues a todos esos paseos de pequeño. Entonces os invito, si tenéis tiempo, o si no... Una cosa, no vemos el cambio de diapositivas, por si acaso. ¿Dónde estáis ahora que veis? Claro. Ah, mira, yo tengo control de la diapositiva. No tenía idea. Vale. Por eso no la vimos. Porque la gente va a dejar tú. Claro. Bueno, esa vida. Bueno. La diapositiva 26. Ahí está lo pongo yo porque veo que puedo hacerlo. Entonces, la segunda tarea, os lo recordaré, es elaborar en un Word, podéis copiar y pegar elementos patrimoniales y culturales que os recuerden a vuestra propia vida y a vuestra propia historia, ¿vale? Pues una mezcla, pues pueden ser la foto de un ingrediente, por ejemplo, puede ser la portada de un libro. Este es el último libro que me he leído de Mariana Enríquez, que me fascina, es una escritora argentina. En mi mosaico tengo a Alejandra Pizarnik, que básicamente me ha construido a nivel poético, ¿no? Desde que soy pequeñito, la poesía de Cavafis, las frases de Nicanor Parra. Aquí tengo a Yasnaya Aguilar, que es una activista mija en México que conocí en mi vida mexicana, vamos a decir, hace unos años, que en cierta forma cambió mi mirada sobre las cosas. La música de Mikel Laboa, vasco, los dibujos, bueno, en fin. Os invito a que hagamos este ejercicio de reflexionar en elementos de patrimonio cultural que nos definan y también elementos de patrimonio de la propia Barcelona, ¿vale? Entonces, con este mosaico y nuestras fotos continuaremos dentro de 3 semanas. Probablemente nos va a acompañar una poeta que se llama Carmen Camacho, Consuelo la conoce. Carmen Camacho ha trabajado mucho en el microrrelato y creo que nos puede aportar también una visión muy interesante a la hora de construir nuestras historias, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta más antes de cerrar. No, algo sobre el mosaico, solo para que no nos asustemos en relación a que el patrimonio habla de inclusión y exclusión. Es súper interesante también la cantidad de referentes que pueda tener cada uno de nuestros mosaicos. Exacto. Y habla mucho de qué tan incluida o excluida estamos de los tiempos de ocio para tener cultura en nuestra vida también. Para ver películas, para leer libros, para leer poesía, para bailar, escuchar canciones. Y esto me parece que no nos asustemos si tenemos más o menos, sino que el mosaico es un poco el reflejo de nuestros tiempos, ¿no? Y de las desigualdades existentes. Una cosa también, Fran. Dime. Te corté. Nada, dime. Nos veríamos el 11 de febrero, entonces. Pues mira, esto es algo que tenemos que definir porque hablé con Karina ayer y con Neus. La idea es que la ruta de Isabel Segura esté lista la semana del 11. Ah, vale. Espera, que vuelva. No, la semana del... No, 4, 5... No, perdona, la semana del 4. Entonces, o podremos fijar también una sesión el día 7 o la semana siguiente. Es un poco confuso. El 7 es domingo, creo. ¿Perdón? El 7 es domingo, el 7 de febrero. Espérate, que estoy viendo mal el calendario. Perdona, un momento. Vale. Sería la semana del 8 de febrero. Nuestro siguiente encuentro. Para vernos el 11. Bueno, eso lo vamos coordinando entonces más adelante. Vale, nosotras ahora vamos a intentar coordinar horarios de entrevista de la próxima semana, según que nosotras hablamos con las compañeras, y así yo ya te escribo un mail confirmando las siguientes entrevistas. Perfecto. ¿Y eso? ¿Estaríamos? ¿Tienen algo que decir? ¿No? Lisset, ¿os podría poner un ejemplo de narración digital? ¿Ya vieron el de Manuela? Os pongo el que hice yo. Está en inglés, también para Nirmala. Si os parece bien. Sí,
Sí, tenemos 4 minutos para... Son 2 minutitos, perfecto. Sí. Me decís si... A ver, un momento. Vale, va ahora mismo. ¿Me dices si se escucha, por fin? The Spirit of Sampera Mesbais, 7. I was born a long time ago. I don't remember exactly when the first stone was laid. What I do remember is an overlap of people's smells, not always good, colors, languages, and religions that, over the years, over the centuries, have nourished me and shaped what I am today. I remember precisely how, at the beginning of the 20th century, they made me beautiful and my heart was filled with books. They gave me the light, windows open to knowledge, opened to the world. I spent years reading, laughing, singing, playing. After a terrible war, I don't remember which one. There have been so many. They turned off the lights, and 40 years of darkness came. They tortured me. They forced me to shut up, and they stole everything that I had. My freedom, my love, my dreams, my books, your books. One day, I opened my windows and I heard the screams of women bouncing on my walls. From all the backgrounds, all the colors, from all over the world. They embraced me and together we overcame crisis, fascism, viruses. We are the spirit of Sampera Mesbais, 7, and the story only begins. Bueno, chicas, pues me despido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Consuelo, por tu participación. Gracias, Roser, por estar. Sí, aquí estoy. Sí. Gracias por Nos seguiremos compartir. viendo en las próximas sesiones, ya te mantendremos informada. Genial. Gracias a Amanda, que ha estado también presente y tomando notas de la sesión para posibles mejoras en las siguientes. Y nos vemos la semana del 8 de febrero. ¿Vale? Cualquier cosa me podéis escribir. Seguimos con entrevistas. Gracias a todas. Es un lujazo tener estos espacios de intercambio, de verdad. Y nada, seguimos con el proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas.